Gloria al Señor, Dios les bendiga, hermanos. Amén. Esta mañana le damos gracias al Señor, hermanos, por el privilegio que nos da, por la oportunidad que nos ha dado esta mañana de estar una vez más en su casa, Jesús, gloria a Dios. de poder darle gracias al Señor, hermano, por todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Amén. Esta mañana es una mañana gloriosa, una mañana, Amén. hermanos, Aleluya. de misericordia, Gloria a una mañana Dios. de victoria, una Así mañana de poder. Amén. Amén. Gloria Voy a a pedir Dios. que se ponga de pie todo aquel que no se ha puesto de pie. Vamos a leer la palabra de Dios. Y lo vamos a hacer en el Salmo 84, hermanos. Vamos a leer el versículo 10 y el versículo 11. Me da un fuerte amén cuando usted ya lo tenga. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Le damos lectura a la palabra del Señor, siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Siempre también dándole la gloria a Él, hermano. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 10: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Gloria a Dios, cierre sus ojos. Padre que estás en los cielos, amado Dios, esta mañana, Señor, hemos declarado que es una mañana de victoria, que es una mañana de poder, que es una mañana de misericordia, de parte suya, bendito Dios. Y así es, bendito Padre, así lo hemos creído y así lo seguiremos creyendo, Padre bendito, porque el poder se mueve, Señor, en tus hijos, tu poder se mueve en tu pueblo, Padre, tu poder está en este lugar, tu presencia, Señor, ha inundado esta casa, bendito Dios, porque tú estás en este lugar, bendito Padre. Esta mañana, Señor, rogamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que esta mañana, Dios, nos ilumine, que esta mañana, Padre, nos hable, que esta mañana use mi vida conforme a su misericordia, conforme a su voluntad. Bendito Dios, quite desde ya, Señor amado, todo estorbo, Padre, todo aquello, Señor, que quiere estorbar tu palabra, que quiere estorbar, Señor, tu presencia en este lugar, Padre. Si hay algo en nosotros que aún está estorbando, se lo ruego esta mañana, Padre, que venga usted quitándolo, Señor. Y desde ya también rogamos, Señor, por estas peticiones, bendito Dios, que su pueblo ha enviado, Padre bendito. Estas peticiones yo no conozco, que es lo que están pidiendo mis hijos, pero tú lo conoces, bendito Dios. Solamente te pido, Dios, que haga usted el milagro, que haga usted, Señor, ese milagro que tu pueblo pide a través de estas peticiones. Señor, hay peticiones quizás de empleo, hay peticiones quizás de conversión, hay peticiones de muchas índoles, bendito Dios, que son usted y el que las ha enviado las conoce, Padre amado. Por eso, Señor, solamente se las pongo en sus manos, Padre, para que usted obre conforme a su misericordia. Dios amado, obra, Señor, por desde cada una de esas peticiones enviadas a este lugar, amado Dios. Y de una vez, Señor, pedimos que usted tome el control de cada vida aquí presentes, como también tome el control de aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, bendito Dios, para que estén atentos a tu palabra esta mañana, Señor, esa palabra de poder que cambia, que transforma la vida del ser humano. Padre, esta mañana rogamos que su Espíritu Santo se quede en medio nuestro. Gracias, bendito Dios. Alabado sea tu nombre esta mañana. Gracias, Cristo. Gracias. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Gloria a Dios. Vamos a estar meditando, hermano, conforme el tema valoremos la presencia de Dios. Aleluya.
Eso es algo muy importante, hermanos. Es un sermón, hermanos, para nosotros, para el pueblo del Señor. Porque muchas veces, aún siendo pueblo de Dios, no valoramos la presencia de Dios. Cierto, Pero esta mañana cierto. Dios viene a hablarnos que valoremos su presencia en nuestra vida. Amén, Valoremos aleluya. la presencia de Dios Así en es, nosotros, sí, hermanos, amén. porque es muy importante. El salmista David dijo, hermanos, en el versículo 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes, dice, estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. El Señor, David estaba exaltando, hermanos, la importancia que es congregarnos, la importancia que es estar en la presencia de Dios. Hermanos, él estaba exaltando la importancia que se le debe de dar, hermanos, a escuchar la palabra de Dios. Amén, así es. Todo eso, hermanos, David lo estaba exaltando en este versículo. Así como él exalta, hermanos, el congregarnos, el estar buscando de Dios, también exalta, hermanos, que es necesario la presencia de Dios en nosotros. Aleluya. Porque si usted y yo nos congregamos, la presencia de Dios estará siempre con cada uno de nosotros. amén, así Nunca es, esa Dios. presencia se alejará de Aleluya. usted y Gloria de a mí, Dios. porque Amén. estamos siempre en la búsqueda de esa presencia, hermano. Gloria a Dios. La presencia de Dios está en cada uno de nosotros. Sí, amén, La así presencia es. de Dios no está encarcelada, no está encerrada Ajá. en cuatro paredes. Ajá. La presencia de Dios, hermanos, está en usted y está en mí. Amén, así Donde es, quiera que Señor. usted vaya, Aleluya. ahí está la presencia Gloria de a Dios. Dios. Donde quiera que yo vaya, ahí está la presencia Bendito. de Dios. Pero sí estamos con Dios nosotros. Así es, así Si es. estamos buscando de Dios, Así es. pero si nos estamos alejando, también la presencia de Dios se alejará de nosotros. Ajá. Así es que eso, hermanos, hay que tenerlo muy claro. Sí, Señor. La presencia de Dios está en nosotros. Y cuando la presencia de Dios está en nosotros, ponemos atención a la palabra. ¡Aleluya! No venimos a platicar con el vecino que tenemos al lado. No venimos a hacer otro culto Sí, nosotros. ¡ay, santo! No, estamos enfocados en ¡Aleluya! la palabra de Dios. ¡Amén! Que es lo que Dios ¡Gloria a quiere Dios! decirnos a cada uno de nosotros. Así es. Pues esta mañana el Señor quiere decirnos, hermanos, que valoremos la presencia de Dios. ¡Aleluya! Porque cuando usted y yo valoramos la presencia de Dios, somos bendecidos por parte de Dios. Así es. Pero cuando no lo hacemos, no hay bendición para nuestra vida, hermano. Así es. Es importante valorar la presencia de Dios para que usted y yo seamos bendecidos. Aleluya. La Biblia, hermanos, nos presenta, hermanos, muchos ejemplos acerca, hermanos, de cómo Dios empodera a su pueblo. ¿Para qué? Para que vivamos, hermanos, para Él nada más. Sí, así es. La palabra de Dios nos muestra muchos ejemplos. También nos muestra, hermanos, porque dice, hermanos, que el pueblo empoderado de Dios, de parte de Dios, cuando usted y yo estamos empoderados de parte de Dios, hermanos, no hay otra cosa más mejor para usted y para mí que buscar la presencia de Dios. Amén, así es. No hay otra cosa más importante que acudir a nuestro Dios, Sí, hermanos. Señor, aleluya. Eso es muy importante. Hay un ejemplo en la Biblia, hermanos, acerca de esto, hermanos, acerca de la presencia de Dios, de la importancia de la presencia de Dios en nosotros. En la Biblia hay muchos ejemplos acerca de eso. Pero ahora, hoy, este día, hermano, esta mañana, vamos a hablar de unos 3 ejemplos, hermanos, acerca de eso. Pero también hay algo también importante, que hay ejemplos, hermanos, de hombres que no valoraron la presencia de Dios en su vida y siempre no fueron bendecidos, les fue mal en la vida, hermanos, porque no estaba en ellos la presencia de Dios. Cuando usted no valora la presencia de Dios es porque no está en usted. Así es, aleluya. Pero es importante, hermanos, esto. Tenemos, hermanos, como un primer ejemplo, un primer punto que vamos a tratar, dice, los efectos de valorar la presencia de Dios. En 2 de Samuel tenemos un ejemplo, hermanos, capítulo 6, versículo 11. Ahí tenemos un ejemplo, hermanos, de valorar la presencia de Dios. ¿Qué sucede cuando usted y yo valoramos la presencia de Dios? Ahí aparece un hombre, hermanos, llamado Obed-Edom Geteo. Este hombre, hermanos,
tuvo el gran privilegio de parte de Dios, hermanos, que la presencia de Dios llegó a su casa. Ajá. Él no la pidió, Ajá. pero en su gran misericordia Dios permitió que él estuviera en su casa. Sí, así es. Este hombre, hermanos, no era digno de tener el arca de Dios ahí, porque este hombre, según la Biblia, no era levita. Ahí leemos que se llamaba Edom, Obed-Edom, Geteo. Entonces, hermano, este hombre no era levita, pero tuvo el gran privilegio de parte de Dios tener el arca en su casa. ¿Qué representa el arca de Dios, hermano? Representaba en aquel tiempo la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Eso representaba, hermanos. Entonces ahí estaba la presencia de Cristo con este hombre. Este hombre la cuidó, este hombre lo valoró. ¿Y qué pasó? Fue bendecido, hermanos. Él la tuvo solamente 3 meses, dice la Biblia, y fue bendecido él y toda su casa, toda su familia. Fue bendecido en muchas áreas de su vida, hermanos. Y eso es muy importante, que sepamos nosotros, hermanos, valorar la presencia de Dios. Aleluya. Para que seamos bendecidos, así como este hombre fue bendecido, hermanos, al tener ese privilegio. Él no era levita. Usted y yo, hermanos, no somos israelitas, pero tenemos el privilegio de ser el pueblo de Dios. Amén, gloria a Dios, Tenemos el aleluya. privilegio de ser el pueblo de Dios. Sí, así es. Por pura misericordia, por Bendito. puro amor de Dios, Gloria. tenemos ese privilegio, Sí, hermanos, Señor. hoy en día. Pero ese privilegio no lo descuidemos. Cuidemos ese privilegio, valoremos ese privilegio que tenemos hoy nosotros, Así de es. ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Ahora usted y yo valemos la sangre de Cristo. Sí, Señor. Ahora usted valemos un gran precio, Sí, Señor. hermanos, delante de Dios. Aunque para los hombres allá afuera no valgamos nada, pero eso que no nos preocupe. Así es. Lo que nos debe de preocupar es que nunca Dios nos deje de amar. Pero debe de Aleluya. preocupar que nunca nos apartemos de la presencia de Dios. Amén, así es. Siempre Señor. tenemos que estar buscando y acercándonos cada momento a la presencia de Dios. Aleluya. Eso es muy importante, hermanos. Sí, Jesús. Tenemos aquí, hermanos, y en ese le dije que había ejemplos de hombres que no valoraron la presencia de Dios, y uno de ellos es aquel hombre, hermanos, que se llamaba Abinadab. Hermanos, este hombre, hermanos, no valoró la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque él se le olvidó, hermanos, que Dios los había sacado a sus padres, hermanos, y los había llevado, los sacó de la esclavitud y los llevó, hermanos, a vivir a sus propias tierras. Pero este hombre se le olvidó eso, y este hombre se aburrió de servirle al Señor, hermanos, se aburrió de servirle a Dios, y es por eso que este hombre no valoró el tener el arca cerca de él, el tener la presencia de Dios ahí. Este hombre lo tuvo 20 años, dice la Biblia, y nunca fue bendecido. Ahí puede haber un ejemplo, hermanos, Jesús. para el pueblo de Dios. ¿Cuántos años tienen algunos hermanos de ser evangélicos, de llamarse hijos de Dios, pero nunca han sido bendecidos como otros son bendecidos? Jesús. Es por eso, hermanos, porque no valoramos la presencia de Dios. Este hombre se aburrió de servirle a Dios. Quiera Dios, hermanos, que usted que está hoy, esta mañana, y los que nos están viendo a través de las redes sociales, nunca se aburran de servirle a Dios. No nos aburramos, hermanos, de servirle a Dios, porque eso es lo mejor que podemos hacer nosotros. Así es, aleluya. Mire qué privilegio tan grande, hermanos, servirle al Señor. Sí. ¿Quiénes somos nosotros o quiénes éramos nosotros? No éramos dignos de servirle a Dios, Jesús. pero en su infinita misericordia Él nos permite servirle hoy. Así es que nunca nos aburramos, hermanos, de servirle al Señor, para que la bendición de Dios siempre esté al lado de nosotros. Así vamos a ser bendecidos, hermanos. Así vamos a ser bendecidos todos los días. Así como este hombre que fue bendecido, hermanos, el Señor le dio hijos entregados a la obra de Dios, hijos, hermanos, fuertes, dice la Biblia, hijos que de verdad, hermanos, se entregaban a servirle al Señor. Así es. Así usted y yo debemos de servirle al Señor
Debemos de valorar la presencia de Dios para que nuestros hijos vean ese ejemplo y también ellos les agrade servirle a Dios. Amén, amén. Eso debemos de ser nosotros. Señor. Debemos de darle un buen ejemplo a nuestras familias para que ellos también puedan decidir servirle a nuestro Dios Así es. y sean unos hijos bendecidos, Señor. unas hijas bendecidas Amén. de parte de Dios, Gloria a hermanos. Dios. Porque es importante que valoremos la presencia de Dios. Aleluya. Como segundo aspecto, segundo punto, ¿por qué debemos valorar? ¿Por qué o para qué debemos valorar la presencia de Dios, hermanos? La presencia de Dios hace en nuestras vidas cosas maravillosas. La presencia de Dios hace en nuestra vida cosas Sí, grandes. Señor. Y la presencia de Dios en nosotros, hermanos, nos hace más que vencedores. Amén, Nos hace aleluya. más que vencedores. Señor. Pero sin la presencia de Dios, nosotros no pudiéramos ni siquiera pararnos en este lugar. Ajá, No ajá. pudiéramos siquiera ni estar allí en esa silla. Sí, así porque es. no está con nosotros Sí, Señor. la presencia de Dios. Así es. Pero hoy la presencia de Dios está con nosotros. Amén. Por eso podemos hacer lo que hacemos para Dios, hermanos. Aleluya. Y es para honra y gloria de nuestro Amén. Dios. Aleluya, Pero así es. hay que reconocer que sin esa presencia no somos nada. Somos hombres comunes y corrientes. Ajá, ajá, Somos ajá. hombres, hermanos, Sí, sí. sin fuerzas. Así es. Hombres sin poder. Sí, sí. Le dije al principio que hay ejemplos que nos empoderan Sí. como pueblo de Dios. Amén. Veamos un ejemplo allá, hermanos, en Éxodo capítulo 33, versículo 15. ¿Qué fue lo que le dijo Moisés a Dios, hermanos? ¿Qué fue lo que le dijo Moisés a Dios? Si tu Moisés le dijo, presencia no si va tu con presencia no va con nosotros, no nos saques de este Ajá, lugar, ajá. no nos muevas de aquí. ¿Qué estaba diciendo Moisés? Moisés estaba reconociendo, hermanos, que sin la presencia de Dios, él era un hombre inútil. Así es, así es. Era un hombre desamparado. Sí, sí. Era un hombre que no podía seguir adelante. Arriba. Moisés le estaba diciendo, si tu presencia no va conmigo, Ajá. no nos movemos, Sí. porque si nos movemos sin tu presencia, Ajá. vamos a fracasar. Así es, así es. Mire qué importante, hermanos, es la presencia de Dios en Aleluya. nosotros. Sí, Señor. Sin la presencia de Dios no hacemos nada. Moisés se lo dijo al Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saques, ¿para qué? Vamos a ir a fracasar. Pero muchos hoy en día a veces se mueven sin consultarle a Dios. Es cierto. Y es por eso que fracasan muchos, Así es. porque no consultamos al Señor. Sí, Señor. Debemos de consultar a Él, debemos de pedirle que Él vaya delante de nosotros. Así es. ¿Por qué Él tiene que ir delante de nosotros? Porque Él va limpiando el camino Amén. por donde nosotros Así debemos de es, pasar. así es. Él quita Glorioso todo Dios. obstáculo, Él quita Aleluya. todo estorbo, Bendito. hermanos, que el enemigo ponga. Sí, Porque amén. quieras o no, el enemigo siempre está atento a poner estorbo Sí. para que su pueblo, para que el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios fracase. Sí, Pero ahí es donde funciona la presencia de Dios en nosotros. Aleluya. Ahí es donde la presencia de Dios hace su trabajo. Señor. Usted algunas veces podrá haber dicho, ¿cómo es que hice esto? A veces nos hemos preguntado, hermanos, ¿cómo hicimos esto? Pero se nos olvida que hay una presencia de Dios en nosotros. Y Aleluya. es eso lo que nos ha hecho hacer lo que antes para nosotros era difícil, era Aleluya, imposible. Padre. Sí, amén. Bendito. Porque para mí era difícil pararme ante un público, hermano. Para mí era tremendo eso. Yo cuando estaba estudiando, cuando me tocaba exponer, no iba. Aleluya. Porque no podía estar frente a todos los alumnos a hablar. Santo. Pero mire Dios lo que ha hecho en mi vida. Gloria a Dios. Dios ha hecho Aleluya. cosas grandes en mi vida. Bendito. Ahora yo me puedo parar delante de Sí, este gloria pueblo, a me Cristo. puedo parar delante de otro pueblo. Santo. Y yo sé que la presencia de Dios está conmigo. Yo sé que Aleluya. Dios me cubre. Gloria a Dios. Dios me da fuerzas. Así es. Dios me da palabras. Amén, bendito. Dios hace la obra en mi vida. Señor. Por eso ahora yo lo puedo hacer. Gloria Por a eso Dios. ahora yo puedo estar aquí. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está conmigo. Amén. Si la presencia de Dios no estuviera conmigo, yo no pudiera pararme aquí. Ah, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Es que mire, eso es importante en nuestra vida. Aleluya. Pero es importante, hermanos, que lo valoremos. Señor. Que la valoremos. Así Porque es. si no la valoramos, hermanos, vamos a fracasar Amén. en nuestra vida Así es. como cristianos, Sí, como Señor. hijos de Dios, Así es. como pueblo
escogido que somos. Aleluya. Nunca nos descuidemos, hermanos. Nunca hagamos que la presencia de Dios se aleje de nosotros. Así es, porque así ese día vamos a fracasar. ¿Cierto? Ese día, hermanos, vamos a dejar de hacer lo que antes hacíamos. Sí, amén. Miren qué bonito, hermano, Dios, cómo nos tiene hoy. Gloria a Cristo. Cómo nos tiene, hermano, Dios ahora. Sí, sí. Solamente está en que recordemos un poco cómo éramos antes. Sí. ¿Qué éramos? ¿Qué era de nosotros sin la presencia de Dios? Jesús. Ahora Dios nos ha cambiado, Dios nos ha transformado. Ahora somos otras personas. Sí, Amén. amén. Ahora Dios cambió nuestro corazón. La palabra de Dios lo dice, hermanos, que Él cambia nuestro corazón. Así es. De Él nos pone un corazón nuevo. Ajá. Así es. Y eso ha hecho el Señor con cada Amén. uno Gloria a de Dios. nosotros. Aleluya. Eso ha hecho el Señor con cada uno de nosotros. Sí, amén. Hermanos, Éxodo 33:15 es un ejemplo, hermanos, que cómo la presencia de Dios es importante en nosotros. Este hombre Moisés reconoció que sin Dios no era nada. Sí. Ahora usted y yo siempre debemos de reconocer eso. Así es. Nunca debemos sentirnos, hermanos, que ya sabemos todo. Ajá. Y que ya podemos hacer todo Ajá. por nosotros, por Ajá. nuestra propia cuenta. Ah. Nunca sintámonos así. Sí. Sintámonos siempre necesitados Amén. de la presencia de Dios. Amén, Porque amén. eso Así somos es, nosotros. Señor, así es. Aunque Aleluya. seamos hoy lo que somos necesitados de Sí, Dios. Señor, Nunca así es. dejamos de Gloria. tener necesidad de Dios. Amén, Porque así Él es. es quien ahora dirige nuestra vida. Aleluya. Él está en nosotros y Gloria a Él Dios. dirige nuestra vida, Amén. pero somos necesitados de Él siempre. Así es. Aunque tengamos o poseamos lo que tengamos, lo que poseamos, hermanos, somos necesitados de Sí, Dios. Cristo de la Mira gloria. este hombre, ¿quién era Moisés, hermanos? Era un hombre preparado. Era un hombre, hermanos, preparado, pero él sintió que aún de ser un hombre preparado, tenía necesidad de la presencia de Dios. Así es, así es. Igual nosotros. Ajá. Ajá. Muchos de nosotros acá quizás son preparados, pero siempre necesitan la presencia Así de Dios. es, Señor mío. Siempre la presencia de Dios Claro. es necesaria en cada uno de nosotros. Aleluya. ¿Por qué es importante, hermanos? ¿Por qué es importante la presencia de Dios? Porque cuando estamos sin la presencia de Dios, estamos, hermanos, desamparados. El enemigo fácilmente hará con nosotros lo que él quiere hacer, Sí. lo que él quiera. Ujú. Eso pasaba antes con nosotros. Sí, sí. Éramos esclavos del Sí, diablo, hermano. así es, así es. Hacíamos lo que él decía. Ajá, ajá. ¿Por qué? Porque no le habíamos permitido a Dios que Él tomara el control de nuestra vida. Aleluya, Pero ahora glorioso, que bendito. usted y yo reconocimos, hermanos, que teníamos que rendirnos ante Dios, teníamos que entregarle nuestra vida a Él, teníamos que entender que Él era nuestro creador, teníamos que entender que a Él teníamos que servirle Amén. y no a otro más. Aleluya. Así que ahora que sabemos esto, sirvámosle al Señor. Gloria a Cristo. Sirvámosle solo a Él, hermanos. Aleluya. Pero no le sirvamos a otro. Ajá. Que nadie puede servir a dos señores, Así es. nadie puede amar a dos señores, porque si ama a uno va a dejar de amar al otro. Así es, así Así es. es que no, hermanos, amemos a Dios. Aleluya. Bonito ese canto, ¿verdad? Que dice, amo tu presencia, Señor. Aleluya, Padre. Es bonito cantarlo, Sí. pero es más bonito que lo vivamos. Es Aleluya. más bonito que lo vivamos. Sí, Señor. Porque cantarlo, hasta de allá afuera lo canta. Ajá, ajá. Pero vivirlo Es otra cosa. no lo hace. Aleluya. Vivirlo lo hacemos nosotros. Sí, Jesús. Amén, ¿está de acuerdo conmigo? Amén. Vivirlo lo hacemos nosotros vivimos ese momento. Amo tu presencia, Señor. Cuando usted cante esa alabanza, cántela, Ujú. pero Con también cántela con la convicción Vívala, que aleluya. usted está viviendo ese momento. Amén. Gloria a ¿Y Dios. cómo Sí, vamos a Señor. hacer eso? Vamos a buscar siempre estar en la presencia de Dios. Amén. Así A veces es. cantamos esa alabanza y lo hacemos con gozo, no digo que no, pero muchas veces se nos olvida que le hemos cantado y a veces ni nos congregamos. Señor Jesús. Y pudiendo congregarnos no lo hacemos, pero cantamos esa alabanza con gozo, Señor. hasta la gritamos. Señor Jesús. No, hermanos,
Hay alabanzas que hay que saber, hay que cantarlas, pero con la convicción que la estamos viviendo. Aleluya. Porque si no, de nada sirve, hermano. Sí. De nada sirve que la cantemos si no vivimos lo que estamos cantando. Aleluya. Es igual, hermano, cuando predicamos. De nada sirve que prediquemos si no estamos viviendo lo que predicamos. Así es. Es que hay que vivir lo que se Sí, predica. sí, señor, Por eso amado. predicamos de amor y no amamos a Ay, nadie. santo, alabado. Eso es tremendo, hermano. De Aleluya. nada sirve que Glorioso. estemos predicando de amor. Ajá. Como tampoco de nada sirve que queramos cambiar al pueblo y nosotros no cambiamos. Ay, De santo. nada sirve, hermano. Glorioso Jesús. Hablemos de cambio. Sí. Cuando no hay cambios En nuestra en vida. nosotros ni en nuestra familia, Ajá. no tenemos la autoridad Ay, Señor. para que nuestra familia cambie, Aleluya. para que nuestra familia dé un buen ejemplo. Sí, De Jesús. nada sirve, hermano. Sí. Pero todo eso lo vamos a lograr cuando la presencia de Dios esté con nosotros. Amén, así es. Eso es importante, hermanos. Jesús glorioso. Veamos cómo es importante la presencia de Dios. Ajá. Es que hace cambios, hermano. Sí, Señor. Se mueve a favor de nosotros. Así es. Moisés sabía que si él se movía de ese lugar y iba a algún lugar, hermanos, y cualquier pueblo pequeño lo iba a derrotar. Ajá. Cualquier enemigo que se le enfrentara lo iba a derrotar. Sí. Pero más si la presencia de Dios iba con él, iba a ser vencedor. Amén, En amén, todo momento aleluya. él iba a vencer. Y así Claro, fue. así es, pasó, así hermano. es, así Él es. venció. Sí, Señor. Así como usted y yo, hasta el día de hoy, hemos vencido. Gracias a Dios. No se siente vencedor, iglesia. Amén. No se siente que ha vencido, Sí, Jesús. porque el estar hoy en la casa de Dios es una muestra que somos vencedores. Amén, Hemos aleluya, vencido, gloria a porque Dios, el enemigo quizás Señor. quería Así que nos es. quedáramos en Sí, casa, sí, pero sí, usted y yo sí. estamos en este lugar. Amén, bendito. Hemos vencido, hermano. Alabado. Somos vencedores Gloria a Cristo. de parte Dios. de nuestro Dios. Aleluya. Hay un ejemplo, hermanos, de la presencia en la vida de Abraham. Abraham, hermanos, lo vemos allá en Génesis, hermanos. Allá en el libro de Génesis, en el capítulo, hermanos, 22. Génesis 21, perdón. Génesis 21, vemos, hermanos, cómo la presencia de Dios se tiene que ver en la vida del creyente. A veces decimos que la presencia de Dios está con nosotros, pero no se ve, hermanos. No hay muestra de la presencia de Dios en nosotros. Miren, vayamos allá a Génesis capítulo 21, verso 22, dice: aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Aleluya. Hasta los impíos, hasta aquellos inconversos, veían el cambio, la diferencia que había entre la vida de Abraham y la vida de ellos. Así es. Ellos veían, hermanos, que todo cuanto él hacía, hermanos, es que Dios estaba con él. Así tiene que ver allá afuera la gente impía, la gente inconversa, aquella gente incrédula. Así tiene que ver la presencia de Dios en tu vida y en mi vida. Gloria. Aquellos van a decir verdaderamente este o esta es una hija de Dios. Aleluya. Pero si tú no vas a cambiar, es que esa presencia de Dios se tiene que mostrar, hermanos, se tiene que ver. Mire que hay una muestra de eso. En la palabra de Dios encontramos una muestra, hermanos, que como la presencia de Dios hace la diferencia entre un creyente y un impío. La vida del creyente es diferente. ¿Por qué? En la forma de actuar, en la forma de caminar, en la forma de vestirnos, hermanos, en la forma de hacer todo para Dios. Sí, Señor, aleluya. Es que la presencia de Dios se tiene que ver. Aleluya. Aquí veían a Abraham, que era un hombre diferente a ellos. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba en este hombre. Así es, así Y es. si la presencia de Dios está en ti, también tiene que haber una diferencia. Aleluya, gloria a Dios. También tiene que verse, hermano, que la presencia de Dios está contigo. Amén, así es. Y no solo decirlo, Dios de los cielos, hay que alabado. demostrarlo, Sí, que Señor. la presencia de Dios está con nosotros. Amén, papito lindo. Hay muchas cosas, hermanos, que hace la presencia de Dios. Sí, Jesús. La presencia de Dios hace que allá afuera no nos dé vergüenza Ajá, decir ajá. que somos cristianos. Amén, así es.
Que allá afuera no nos dé vergüenza andar una Biblia. Aleluya. La presencia de Dios hace todo eso, hermanos, Señor. en nosotros. Así es. Pero a veces aquí venimos bien ordenaditos, las hermanas bien ataviaditas, pero allá afuera Ay, se santo. confunden entre las impías. Jesús, amado. Ya no se sabe quién es la cristiana y quién es la mundana. Señor Jesús. Alguien puede decir, sí, pero en la Biblia no hay un versículo que apruebe eso. Sí, pero la palabra de Dios dice, hermanos, que Dios nos santificó por dentro y por fuera. Así que la santidad de Dios se ve por dentro y se ve por fuera. No solamente por dentro. Así es que eso es importante, hermano. Sí, Señor. La presencia de Dios en nosotros tenemos que demostrarlo allá afuera. Así es. ¿De qué sirve que estemos aquí bien bonitos y allá afuera vamos a andar encholados, sin camisa? ¿De qué sirve eso, hermano? Aleluya, Padre. ¿Qué estamos predicando entonces? ¿Lo estamos viviendo o no lo estamos viviendo lo que predicamos? Precioso. Tenemos que vivir la palabra de Dios. Amén, Padre. Eso no nos sirve de nada, hermanos. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Y todo aquel que predica tiene que vivir lo que predica. Señor amado. Que Dios nos ayude a los que Amén, predicamos. amén. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Así es, sí, Señor. Que Dios nos dé esa sabiduría, hermano, Así es. para poder vivir Sí, Jesús. conforme a la palabra de Dios. Aleluya. Es que es bien importante, mire este ejemplo. Estos hombres veían la diferencia entre Abraham y ellos. Es que se tiene que notar, hermano. Aleluya. Allá afuera no nos debemos de confundir con el no creyente, con el impío, con aquel que no quiere nada de Dios. Señor. Allá afuera tenemos que ser diferentes nosotros. Así es, sí, amén. Hasta en nuestra manera de hablar, nuestra manera de saludarnos. Hay creyentes que todavía saluda como saludaban los padres. Ay, Señor. Cuando se encuentran con sus viejos amigos se saludan de esa forma. Santo. Pero que Dios tenga misericordia Ay, de Jesús nosotros. amado. Nosotros tenemos que saludarnos como varones de Dios, como hijos de Dios, Aleluya. Amén. no como vagos. Ya ustedes y yo no Santo. somos vagos. Ay, Ya Señor somos mío. hijos de Dios. Ay, hermano. Cristo glorioso. Somos hijos del Señor. Aleluya. Ya no más esas cosas, Ay, hermano. santo. Usted y yo tenemos que demostrar que verdaderamente la presencia de Dios está con nosotros. Gloria a Cristo. Porque si no, hermanos, les repito, de nada sirve. De nada sirve que estemos aquí todos los días. Sí, Jesús. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Aleluya. Y ese cambio tiene que mostrarse. Señor. Porque si no, hermanos, estamos engañándonos. Estamos viviendo un evangelio falso. Oh, Jesús. Estamos diciéndole al mundo, Dios no cambia, Dios no tiene poder para cambiar. Ajá. Pero usted y yo tenemos que mostrarle al mundo que Dios tiene poder Sí, para Señor, cambiarnos, amén, porque así nos es. ha cambiado la vida. Aleluya. Nos ha cambiado nuestra manera de Amén, ser, así es, nuestra manera de Señor. actuar, Alabado. nuestra manera de hablar. Que viva Nos ha Cristo. cambiado totalmente Aleluya. a nosotros. Amén. Eso tenemos que Sí, vivir. Señor. Eso tenemos que mostrarlo allá afuera. Sí, Señor. Hay otro ejemplo, hermanos, de la presencia de Dios, Gedeón, miren. Aquel juez llamado Gedeón, Jueces capítulo 6, Sí. versículo 12. Dice, mire hermanos, Jueces, dice el versículo 12. Jueces capítulo 12, versículo 6, me parece. Aleluya. Versículo Gloria al Rey. 6, 12. Aquí estamos. Aleluya. Jueces. Hablando de Gedeón, hermanos. Señor. 6, 12. Dice la palabra del Señor, hermanos. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón le respondió: Señor mío, decepcionado Gedeón. Ajá. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde está? Están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto. Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: con esta tu fuerza
y salvarás. Me perdí la lectura. perdón. Aleluya. Y mirándole, Jehová le dijo: ve, con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le dice en el 15, entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo. Oiga, cuando la presencia de Dios está con nosotros, ¿qué pasa, hermanos? Aleluya. Cuando la presencia de Dios, hermanos, Santo. está con nosotros, somos vencedores. Amén, Le así dijo: es, ciertamente Señor, yo estaré glorioso. contigo y derrotarás a los madianitas Ajá. como a un solo hombre. Aleluya. Vea, hermanos. Ajá. Eso quiere decir que no hay diablo que se levante contra usted y contra mí. No hay demonio que brinque y se Alabado, salte santo. cuando la presencia de Dios está con nosotros. Aleluya. No hay diablo que nos haga caer, hermanos. Y si usted cae es porque usted quiere. Ajá, así Pero es. la presencia de Dios está con nosotros. Vencemos. Aleluya. Este hombre tenía temor. Gloria. Este hombre no era lo que Dios le dijo. Ajá. Varón esforzado y valiente. No. Según lo que él dice, este hombre no era tan valiente ni tan Aleluya, esforzado. Padre. Pero Dios le demuestra, Dios le da aliento, Dios le da fuerza cuando le dice: yo estaré contigo Ajá. y derrotarás a este pueblo como un solo hombre. Aleluya. Mire qué poder Gloria. hay en la presencia de Sí, Dios. santo, alabado, Es que ese bendito, es el Dios glorioso. al que usted y yo le servimos Sí. esta mañana. Amén, Es así el es. Dios al que usted y yo alabamos hoy. Amén. Como que no lo veo muy convencido. Aleluya. Pero Dios, en el camino, Dios lo va a convencer. Amén. Es que Dios así es. Así es. Así Señor. trabaja Dios, hermano. Aleluya. Gedeón no estaba convencido. Ajá. Tuvo que convencerlo Dios. Aleluya. Así hará Dios con ustedes. Amén, Dios amén. los va a convencer Amén. de que Él está con ustedes. Gloria a Dios. Él lo va a demostrar Aleluya. que Él está con ustedes. Amén. Así como Dios me lo ha demostrado a mí. Sí, amén. Dios me lo ha demostrado que Él está Aleluya. conmigo. Gloria a Dios. Y por eso, hermanos, es que hoy estoy aquí. Amén, amén. Porque la presencia de Dios me ha acompañado. Aleluya. Dios ha estado siempre Sí, conmigo. Padre bendito. Dios ha estado siempre conmigo, hermano. Glorioso. Muchas veces nosotros nos sentimos desamparados, Sí. pero a veces es porque le hemos fallado a nuestro Dios, Sí, pero sí. no queremos reconocerlo. Sí, así Pero es. lo más importante es reconocerlo, que le hemos fallado y buscar rápidamente acercarnos a Dios, Así es. buscar el perdón de Dios, Sí, hermanos. Jesús, gloria. Dios le dio una gran promesa al profeta Isaías, y esa promesa ahora es para usted y para mí. Amén. Mire cuánto hace la presencia de Dios. Sí, así Y le es. voy a leer, hermanos, Isaías 43, versículo 1 al 3. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, Aleluya. te puse nombre, Sí. mío eres tú. Sí. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Señor. Y si por los ríos, no te anegarán. Ajá. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, Aleluya. ni llama arderá en ti, Gloria. porque yo Jehová, Dios tuyo, y el Santo de Israel, soy tu Salvador. Aleluya. Gloria. Oiga, hermano, Santo. qué promesa más maravillosa. Bendito. Esto significa, hermanos, no significa que usted y yo vamos a pasar por el fuego, no significa que usted y yo vamos a pasar por los ríos No. o por partes profundas que nos vamos a ahogar. No. No, significa, hermanos, está hablando, hermanos, de los problemas, Sí. de las situaciones, Sí. de las dificultades Sí. que usted y yo podamos estar enfrentando. Sí, sí, así. Nada de eso nos va a vencer, nada de Aleluya. eso va a lograr su objetivo Amén, en la así vida es. de nosotros, porque Gloria. somos el pueblo de Dios, Amén, somos así hijos es. de Dios. Aleluya. Aquí lo está diciendo su palabra. Gloria. Creador tuyo soy. Sí, Padre. Amén. Amén. Eso significa esto, hermanos. Aleluya. Que cualquier adversidad por la cual hoy estemos pasando, eso va a terminar. Así es. No va a ser derrotada o derrotado usted por esa adversidad. Aleluya. Y si no, pregúntenme a mí. Gloria. Pero cuando termine el culto. Aleluya. Hermanos, sí, hermanos, es que muchas cosas difíciles Sí, Señor. hemos pasado. Sí. Pero Dios ha estado con nosotros. Amén, amén. Y sigue estando y estará Amén, siempre. por los siglos de aleluya. los siglos. Gloria a Dios.
Es que esa es una verdad, Sí, hermano. Señor. Dios está con su pueblo. Así es. Dios está con cada uno de nosotros. Así es. Es que Dios ha sido bueno Sí. y seguirá siendo bueno Amén. en toda la eternidad. Aleluya. Dice aquí, hermanos, el tercer punto y ya terminamos. Cuando la presencia de Dios está en nosotros, andamos en integridad. Que dice el verso 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Aleluya. Es andar en integridad, hermanos. Ah, Es andar en la luz. así es. Es andar libre, Así caminando es. allá afuera, Agradable. confiando en la presencia de Dios. Sí. Y como decía mi hermana, agradando siempre a Dios. Aleluya. Es que de eso se trata. Ajá. Esa es la integridad Sí, del Señor. creyente. Aleluya. O sea, no ser falso, pues. Ajá, ajá. No ser un creyente falso. Bendito. Aquí decimos amén, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Cristo. Pero allá afuera Ah. somos otros. Allá afuera Sí. negamos al Señor. Ay, Señor. Allá afuera son cristianos. Quiero. Ay, Señor. No, hermano, no tenga pena, no tenga vergüenza. Aleluya. Dígale por gloria de Dios, por Amén. misericordia. Amén. Soy cristiano. Amén. Y no Así me da es. vergüenza. Gloria a Dios. Y te invito, dígale a la iglesia donde yo me Aleluya. congrego. Sí, Y Señor. tráigalo. Mire, hermanos, es que esa es la integridad. Y cuando usted anda en integridad, cuando andamos en integridad, hermanos, dice aquí, hermanos, porque soy escudo de Jehová Dios. Así es. Él nos protegerá Así es. de todo mal. Él nos protegerá de toda maldad que el enemigo lance contra nosotros. Amén, gloria a Dios. Él es nuestro protector, Él es nuestro escudo, Él es el sol que nos alumbra Amén. cuando la oscuridad quiere llegar a nuestra vida. Amén. Él es quien nos da la luz, Sí, hermanos. glorioso. Él nos alumbra. Sí, Pero es Jesús. importante andar en integridad. Sí, Y cuando Señor. usted y yo andamos en integridad, andamos valorando la presencia de Dios en Amén. nosotros. Amén. Así Amén, es. iglesia. Amén. Y dice, no quitará el bien a los que andan en integridad. Siempre vamos a ser bendecidos. Siempre el bien de Dios estará con nosotros. Así es, Jesús. Porque somos leales a Sí, Dios. Señor. Porque andamos en integridad. Aleluya. No nos andamos escondiendo, Oh, hermanos. Cristo glorioso. Sino que andamos Oh, Jesús. en la luz de Cristo. Amén. Bendito No andamos Rey. caminando en tinieblas. Oh, Jesús. Andamos en la luz de Cristo. Sí, Señor. Y con autoridad nos podemos mover allá afuera. Oh, Jesús. Porque Dios está con nosotros. Amén. Bendito Dios Rey. está con sus hijos. Así es, Jesús. Dios, hermanos, siempre nos guardará de todo Sí. mal del enemigo. Aleluya. Vayamos a leer un versículo más, 5 versículos más. Salmo 27, hermanos, dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré, Jehová? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aún, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en los reservados de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Aleluya. ¿Cuánto queremos que Dios nos ponga en alto? Amén. ¿Cuánto queremos eso? Amén. Eso es un anhelo de todos Aleluya, nosotros, gloria a que Dios. Dios nos tenga en alto, Amén, hermanos. así Y es. miren lo que leímos: Él es mi luz y mi salvación. ¿De quién Nadie temeré? más te puede alumbrar en este mundo. Aleluya. Solamente Dios, hermano. Aleluya. Solamente Dios nos guía. Sí, Jesús. Eso decir que Él es mi luz es porque Él guía mis pasos. Señor. Él me lleva a donde Él quiere llevarme. Jesús. Él me lleva caminando por el buen camino. Aleluya. Así que si la presencia de Dios está en tu vida, valórala
y todo esto sucederá en tu vida. Porque dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? A veces hay muchos creyentes temerosos, Señor. pero se les olvida que Él es su salvación. Aleluya. ¿Y por qué vamos a temer si Dios está con nosotros? Gloria a Cristo. Recordemos una cosa que dice la palabra de Dios, que Él peleará nuestras batallas. Amén, así es, Él Señor. pelea nuestras batallas. Amén, hermano. amén, bendito. No peleamos nosotros. Sí, Jesús. Amén. Mire, Gedeón iba a vencer, pero ¿por qué iba a vencer? Porque Dios estaba con él. Así es. ¿Por qué David derrotó a Goliat? Porque Dios. Porque tenía esas piedras y esa onda. No. Porque la presencia de Dios estaba con Amén, él. así Por es. eso venció a Goliat. Sí, así es. Él mismo lo dijo: yo vengo a ti En el nombre de Jehová de los de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Hombre confiado en Ajá. Dios. Ajá, ajá. Pero nosotros a veces queremos arreglar los problemas con nuestra propia fuerza. Señor. Aquí yo grito más duro que el vecino. Santo. Que yo le digo cosas más grandes al vecino. Ay, Señor. No, dejemos que Dios arregle nuestros Amén, problemas. amén, Dejemos aleluya. que Dios nos dé la solución, hermanos. Aleluya, glorioso. Para que Él se gloríe en nosotros. Así es. Y para que el vecino o para que tus enemigos vean que no estás solo. Amén, gloria a Que la Dios. presencia de Dios está contigo. Así es, Jesús. Para que nos vean como vieron aquellos impíos a Abraham. Aleluya. Que somos la diferencia. Sí, Jesús. Tú y yo somos llamados a hacer la diferencia Sí, Señor. en el lugar donde vivimos, Sí, en el lugar donde nos movemos, Así es, en el lugar Cristo. donde trabajamos, Sí, en el Señor. lugar donde estudian los jóvenes que Amén, estudian. precioso Están Dios. llamados a hacer la diferencia. Gracias, Jesús. Amén, iglesia. Amén. Con esto termino, hermanos, y oramos. Digámosle, Gloria a Padre, Dios. que estás en